Tengo el gusto esta tarde, de estos gustos que la vida le concede a uno casi que de manera extraordinaria, de compartir con una amiga de ya algunos años, compartir un momento de reflexión en el entorno académico, algunas impresiones a esta situación actual que tenemos de la pandemia y las implicaciones que tiene. Nosotros, desde el punto de vista del personal de salud, generalmente atendemos a somatizar, a tomar la cuestión que tiene que ver con lo corporal y muy pocas veces, por no ser tan catastrófico, consideramos en realidad lo que significa la mente, lo que la mente representa para todo el cuerpo, siendo el cerebro una maquinaria extraordinaria. Hoy tenemos con nosotros en esta tarde a la doctora Lucía Amelia Ledesma Torres. Doctora, muy buenas tardes. Estamos en el Instituto de Estudios del IFRENE. La doctora estudió la licenciatura en psicología con la especialidad en el área clínica. Posteriormente realizó en México y en el extranjero estudios de maestría, posgrado en neuropsicología clínica, neuropsicología de la educación y psicología de la salud, bioética y neurociencias, entre otros. También se especializó en psicoterapia racional emotiva conductual, psicopatología y estimulación cognitiva del daño cerebral. Concluyó sus estudios de doctorado titulándose con mención especial por la defensa de la tesis Cambios psicológicos y neuropsicológicos en pacientes con patología psiquiátrica resistentes sometidos a neurocirugía funcional estereotáctica. Desde hace más de 16 años, su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el ISSSTE y en la iniciativa privada. Actualmente trabaja en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, es personal adscrito a la División de Neurociencias y al Servicio de Psiquiatría, pertenece al Comité Interdisciplinario de Neurociencia Funcional de la División de Neurociencias, así como el Subcomité de Trasplante de Médula Ósea en Adultos, a la Clínica de Tumores Cerebrales de Oncología Pediátrica, al Grupo Interdisciplinario del Curso de Alta Especialidad en Cirugía Bariátrica, UNAM-ISSSTE, y a la mesa directiva de la Sociedad Médica de este centro médico. Es titular de la Comisión de Planeación y Logística. Forma parte, la doctora Ledesma, de la primera generación de profesionistas en la psicología certificados a nivel nacional por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior AC, Ceneval, y al Colegio México de Profesionistas de la Psicología. Es miembro titular de la Sociedad Mexicana de Psicología y miembro asociado de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, AC. Le damos la bienvenida, doctora, en esta tarde. Muchas gracias. Pues como siempre, un placer estar nuevamente con este instituto que también quiero mucho, que ya lo siento como mi otra casa académica también, y desde luego pues al maestro José Joaquín García Orri, que como decía, pues ya nos unen varios años de amistad y de intercambio académico, así que para mí es un honor estar nuevamente con ustedes. Bueno, la doctora esta tarde nos va a compartir primero unas impresiones académicas con relación a la cuarta ola. Nosotros, en un rigor estricto, vamos a compartir con ella algunas preguntas adicionales posterior a esta presentación, de manera tal que las personas que nos escuchan y que en su momento puedan tener acceso a esta información, se ubiquen de qué estamos hablando. Doctora, la invitamos. Bueno, pues efectivamente, maestro, estamos justo en este momento diciendo en términos lúdicos, surfeando esta cuarta ola en la que nos encontramos ahora. ¿Y a qué nos referimos con esta cuarta ola? Bueno, vamos a empezar por las anteriores. La primera ola se trató en el primer momento que todos experimentamos la pandemia. No fue sencillo para todos nosotros, me refiero a todos nosotros, a la población general, porque tuvimos que modificar nuestras rutinas, el miedo a la incertidumbre, dificultades en torno pues al contexto laboral de cada uno, cambios escolares para quienes son estudiantes, el miedo al contagio. Hay quienes optaron por tener otras estrategias de enfrentar la situación, minimizar la situación, no, aquí no pasa nada. Y bueno, pues conforme fue pasando esta situación, empezamos a observar en la población general pues reacciones emocionales, reacciones psicológicas, relacionadas con ansiedad, angustia, también la cuarentena, el estar en confinamiento afectó de forma importante nuestro estado anímico, nuestra dinámica familiar, nuestras dinámicas en los diferentes contextos. Y bueno, pues desde luego la primera ola se refiere a este momento de saturación hospitalaria que a su vez se fue dando de manera paralela con la recepción de los primeros pacientes afectados por COVID.
Fue una situación muy complicada para el personal sanitario, dado que todos teníamos que aprender medidas y protocolos de bioseguridad, también aprender nuevos procedimientos de intervención con estos pacientes. Y en ese sentido, todas estos cambios que se iban dando en el contexto de la pandemia le llamaremos la primera ola. Después viene una segunda ola, donde ya estábamos todos en la curva de aprendizaje, de adaptación a esta situación de pandemia, pero viene un pico fuerte de contagios nuevamente, hay sobresaturación en los servicios sanitarios y junto con esa sobresaturación, pues viene de alguna manera el quiebre de parte de los aspectos del sistema sanitario. Paralelamente a ello, también se empiezan a agregar situaciones pues emocionales en donde pues ya todos hemos estado ahí partícipes. Hemos perdido familiares, hemos perdido amigos, amigas, compañeros, compañeras de trabajo, y entonces empezamos a tener el efecto, digamos, psicológico de la pandemia de una forma mucho más cercana, mucho más afectiva en relación a nuestros equilibrios emocionales. Aunado a esto le agregamos pues que muchos de las personas tuvieron que convivir por tiempos prolongados en casa, algunos también han perdido sus trabajos, la economía familiar se ha visto afectada y bueno, pues se van agregando más aspectos a este caldo de cultivo. La tercera ola se refiere que todavía estamos en esta tercera ola, estamos enfrentando la pandemia, hay lugares en donde pues ustedes saben que pues hay saturación en todos los sentidos, uno de ellos pues es el estado de ustedes, otro de ellos es la Ciudad de México donde yo trabajo, estamos pues dando nuestra mejor contienda con toda esta situación, más los casos en donde ya se han acumulado tanto pacientes que afortunadamente han sobrevivido a COVID-19 pero tienen secuelas, son dependientes de oxígeno en alguno de los casos, otros han perdido familiares. Hoy, por ejemplo, tuvimos que dar la noticia a varios pacientes de que otros de sus familiares habían fallecido en otros hospitales. En fin, se van agregando más cosas y además en esta tercera ola se agrega los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas que no han podido ser atendidos debidamente durante la primera y la segunda ola y estamos ya en la tercera ola donde todavía la situación de la pandemia no se ha logrado revertir y todavía nos falta. La cuarta ola. Estamos ahora en la introducción de esa cuarta ola, donde se acumula el efecto de las tres primeras y donde hablamos que la cuarta ola va a estar destinada principalmente a las problemáticas de tipo anímicas, en la salud mental, en la conducta, que afectan pues todos nuestros estilos de vida, nuestra calidad de vida, nuestras dinámicas familiares, nuestra forma de resolver las cosas en el trabajo o en la escuela, más situaciones emocionales o psicológicas que se fueron agregando en todo este tiempo. Desde adaptarse a la pandemia, desde perder seres queridos, desde perder una rutina que antes teníamos y que ahora pues eso ha desaparecido ya después de casi un año, y todo ello implica un impacto psicológico importante para todos. Inclusive hay un segmento de la población que son negadores del virus, que hablan sobre teorías conspiracionistas en donde pues no esto del virus es todo falso y eso implica pues también medidas de autocuidado que no existen, en donde no se usa el cubrebocas, donde pueden haber reacciones agresivas o violentas hacia el personal sanitario o hacia otras personas que pueden convivir en lugares públicos, como han pasado en diferentes lugares del mundo, en donde se han ido inclusive a golpes personas que comparten el transporte público, por ejemplo, que comparten elevadores públicos y al no tener un cuidado individual adecuado, pues empieza a crispar de alguna manera la convivencia social y eso es algo de lo que estamos viendo. Otro de los fenómenos que se han agregado son los fenómenos de violencia intrafamiliar, que también está documentado que a lo largo de todos estos meses de pandemia se ha incrementado de forma sustantiva, de forma alarmante. Otro de los problemas son los intentos de suicidio y los suicidios consumados, que también se han incrementado en el año pasado y en lo que va de este año. Entonces, ¿a qué se refiere la cuarta ola? A todo un caldo de cultivo que se ha ido haciendo cada vez más complejo, más difícil, que está afectando de manera directa la salud mental de todos nosotros y que tenemos ya que empezar a emprender acciones del autocuidado, no solamente emocional o psicológico, también físico, que sabemos que impacta directamente sobre nuestro equilibrio emocional, y también estrategias a nivel familiar
para el cuidado de los equilibrios que nos resuelven parte de la existencia en nuestra vida cotidiana. Entonces, pues bueno, a eso se refiere la cuarta ola, la salud mental en tiempos de pandemia, maestro. A mí me gustaría, en base a estos comentarios que usted ha hecho, formularle algunas preguntas, un poco para establecer conexiones entre elementos muy significativos que han sido mencionados por usted en esta breve introducción. Comentado, yo he escuchado y leído que hay una conexión importante entre la historia de las pandemias a nivel mundial, de la historia humana de las pandemias, y la aparición de estas crisis en la salud mental. ¿Cómo visualiza usted que estas crisis en la salud mental pudieran estar conectadas con la aparición de conductas de riesgo en relación al contagio? Bueno, eso es un hecho. El ser humano, pues en teoría nos tendríamos que beneficiar de la experiencia. No siempre sucede así, a veces no nos beneficiamos de la experiencia y en ese sentido, efectivamente, a lo largo de la historia de la humanidad no es la primera pandemia que pasamos. Sin embargo, hay ejes rectores que sí son constantes y que los estamos viendo en estos momentos. Se trastocan diferentes contextos de la vida del individuo, desde su economía, desde su rutina, desde sus posibilidades de resolver situaciones en la vida cotidiana, su salud física, su salud psicológica, su salud emocional y desde luego el lidiar con la incertidumbre todo el tiempo. ¿Esto qué genera la respuesta de la población general? Ojo, no solo hablo de México, hablo del mundo entero. En un primer momento pasamos pues a lo mejor, hablando en términos genéricos, al informarnos, a estar en este fenómeno de la infodemia que a veces también hace daño cuando empezamos también a sobreinformarnos de información, valga la redundancia, que no es del todo fidedigna, que va generando también ansiedad. Pero bueno, si la ansiedad, la inquietud nos lleva al autocuidado, perfecto. ¿Qué está pasando ahí? Estamos teniendo un estilo de afrontamiento adecuado, adaptativo, resolutivo. Pero eso no sucede en el grueso de la población. Empiezan a producirse reacciones de ansiedad, de inquietud, empiezan a establecerse medidas de autocuidado para evitar el contagio, lo que ya sabemos acerca del lavado de manos, el uso del cubrebocas, la sana distancia. Pero ¿qué sucede conforme el tiempo va pasando? Hay un agotamiento psicológico, un agotamiento emocional, inclusive se ha llamado que existe una fatiga pandémica, que tiene que ver con el hartazgo, que tiene que ver con el aburrimiento inclusive, hay fatiga inclusive física. ¿Y qué pasa en un segundo momento? Hay lo que se ha llamado un relajamiento en las medidas de protección. Y ahí es cuando vienen las segundos o los terceros picos de contagio, donde ante ese agotamiento psicológico del autocuidado en medidas de bioseguridad para la vida cotidiana, se relajan y ya está más que visto que los momentos en donde estamos más propensos a contagiarnos, ¿en dónde es? Cuando bajamos la guardia, cuando estamos con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, con nuestras amistades, vamos a reunirnos un ratito, no pasa nada, nos vemos sanos, no creo que te estés contagiado como ojo de buen cubero y bueno, aparece el famoso pensamiento mágico al que somos tan aficionados los latinos. Entonces pensamos mágicamente que pues como vemos las cosas bien, pues no va a pasar nada, como lo veo sanito, sanita, pues no pasa nada, o como algunos argumentos en donde he escuchado, pues la vida tiene que seguir su curso y pues si me va a dar, me va a dar, y si me voy a morir, pues de algo me voy a morir. Hay argumentos más contundentes, desde luego, donde tengo que salir a la calle a trabajar, pero eso no quita que tengamos que cuidarnos, ¿no? Entonces se sale a la calle a trabajar y pues ahí voy, con una protección muy deficiente, más además informaciones ambiguas que podemos recibir por parte del gobierno o que podemos recibir por parte de instancias en donde decimos, bueno, pues no pasa tanto, no es tan grave, y entonces empezamos a retomar nuestra rutina ante ese hartazgo, esta fatiga psicológica, las dificultades económicas, más todo lo demás, y ahí es cuando se producen esas medidas que se caen de bioseguridad y se producen los siguientes contagios. Eso ha sido la historia de la humanidad en tiempos de pandemia, no es nuevo. Sabemos que viene un siguiente momento psicológico donde ya nos tocó de cerca, donde ya se nos murió un ser querido, donde ya sabemos que esto es de verdad, que esto puede tener resoluciones fatales,
y empezamos a tener complicaciones también psicológicas en el estado de ánimo si no nos logramos calmar o tranquilizar, entonces pasamos al otro extremo. ¿Cuál es el extremo? Pues a tener una especie de fobia, de salir, de cuidarse en exceso. Tenemos pacientes, por ejemplo, que ya tienen todas destruidas las manos, de tanto lavado de manos con detergentes que no tampoco es la medida adecuada. Entonces, como vemos, vamos de un extremo hacia otro. Y eso sucede en la población mundial. ¿Qué es lo que pasa en Hispanoamérica? Hablando específicamente de España. Compartimos de repente muchas cosas que se hacen en Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido ahí? Que los contagios no paran, porque las reuniones sociales pues no paran, el pensamiento mágico es un factor latente en condicionantes también que se presentan en España o en otras latitudes del mundo. Entonces, pues bueno, van a haber particularidades culturales, hay países que les ha ido mejor, hay países que les ha ido peor, pero desde luego uno de los temas que permean en esas conductas de autocuidado van a tener que ver con nuestra idiosincrasia, nuestro acceso a la información, también el acceso a la economía, esa es una realidad, y desde luego en qué condiciones de salud estamos recibiendo la situación de la pandemia. Y bueno, pues recordando, México desafortunadamente somos campeones del mundo en obesidad mórbida, en obesidad supermórbida, en trastornos comórbidos, trastorno relacionado con la diabetes, hipertensión arterial, más otros factores de riesgo, como son los emocionales, depresión, ansiedad, que están presentes en ese caldo de cultivo y que desde luego van a tener un impacto diferente en la forma en que nos cuidamos y la forma en que enfrentamos la pandemia. Muy significativo. Hay una referencia cultural importante que hace usted, doctora, que me llama mucho la atención, que es este pensamiento mágico. Me viene a la mente Gabriel García Márquez con su realismo mágico latinoamericano y el modo particular que tenemos nosotros de hacer las cosas. Entonces aquí quiero hacer una conexión muy especial. Hay aquí un poco de pensar en este condicionamiento de este realismo mágico, este pensamiento que tenemos nosotros los latinos con relación a cómo afrontar nuestras situaciones específicas y la condición real de la estructura de la situación económica que se ha generado a raíz de la pandemia. ¿Considera usted que desde el punto de vista de la salud mental que nos ha dejado estas circunstancias pandémicas podrían estar relacionadas con el modo en el que nosotros los latinos, específicamente los mexicanos, intentamos solucionar estas deficiencias económicas, buscar estos recursos materiales que ahorita no tenemos bajo las condiciones del desempleo? ¿Considera usted que esto es importante? Por supuesto que sí, por supuesto que es un tema que resulta importante y además es un dilema con el que se está lidiando. Por un lado tenemos el problema de la economía y de activar la economía y de mantener una economía saludable, y por otro lado tenemos el gran problema de una pandemia que nos está afectando de una forma terrible y que tiene que ver pues con todas las medidas de bioseguridad que no se alcanzan a cumplir porque hay que salir a buscar el pan de nuestra mesa. También eso es una realidad. Y bueno, pues en ese ánimo latino que tiene que ver con el pensamiento mágico, también con la búsqueda de la supervivencia, que tiene que ver también con el afrontamiento que normalmente tenemos hacia la muerte y hacia la enfermedad. Y eso incurre, digamos, en una psicología pues un tanto azarosa, de que si me va a pasar, como dice el dicho, pues si te va a pasar, aunque te quites, y si no te va a pasar, aunque te pongas, ¿no? Dice el dicho popular. Y ese tipo de dichos o de mensajes nos rigen en nuestra conducta, porque entre otras cosas estamos acostumbrados, los latinos, particularmente en México, a lidiar con un horizonte que a veces pues no tiene mayor proyección que el presente. Y el problema es resolver el presente y mañana será otro día. Entonces, también hay que situarnos desde un rol o desde un ámbito de la empatía, de ser comprensivos con el otro, que cada uno de nosotros va a tener realidades diferentes, partiendo de la realidad económica, de la realidad laboral, de la realidad cultural, del acceso a la salud inclusive, y en función de esa comprensión empática del otro es que tenemos que empezar a actuar desde nuestras limitaciones y desde nuestras posibilidades. Lo que resulta urgente es que todos hagamos lo que tengamos que hacer, sea salir de casa, quedarnos en casa o lo que tengamos que hacer para sobrevivir, pero con
autocuidado, con medidas de bioseguridad que estén al alcance de nuestra mano y que alcancemos a notar pues, la implicación que puede tener para nosotros y para nuestros seres queridos y desde luego para el lugar donde vivimos. Sin embargo, esa meta todavía está un poco lejana de alcanzar de manera general, pero empezar con uno mismo pues ya es un avance importante. Muy bien. Doctora, hay una mención que usted ha hecho de manera significativa, lo he escuchado en otras presentaciones, en unos materiales que he leído de usted, y habla como de una manifestación muy amplia y florida de la sintomatología del espectro depresivo, de la angustia y con ciertas manifestaciones adicionales de complicación. ¿Considera usted o cree usted que esta sintomatología, estas cuestiones, estas manifestaciones podrían alterar o complicar los esfuerzos que hace la autoridad sanitaria en lograr que los individuos adopten determinadas indicaciones de control del contagio? ¿Cree usted? Desde luego que sí. El factor emotivo, el factor psicológico juegan un papel importantísimo. Mucho se ha hablado de que si el virus ha mutado y entonces que se propaga más rápido y entonces que uno se contagie más rápido, pero en donde tenemos una evidencia contundente es que la conducta del ser humano es la que ha propiciado en una buena parte pues la situación de pandemia que estamos viviendo. Y esa conducta va a depender siempre de factores emotivos, factores emocionales, factores psicológicos. Lo vemos en pacientes afectados por COVID-19, los pacientes que están hospitalizados, aquellos pacientes que hacen complicaciones en el estado anímico, que hacen trastornos de ansiedad, crisis de angustia, que tienen trastornos del sueño durante su hospitalización, son los pacientes que suelen evolucionar más lentamente, que suelen evolucionar más tórpidamente y que en algunos casos desafortunadamente son los que suelen complicarse hasta fallecer. Esa es una de las realidades. Sabemos la importancia del sistema emocional en nuestro sistema, a su vez, inmunológico. Eso también ya está más que estudiado. Y de alguna manera, uno de los objetivos que tenemos que apurarnos a tratar son aquellos vinculados al estado de ánimo, a los aspectos psicológicos de la población general, de los pacientes afectados por COVID, de los familiares sobrevivientes a los pacientes que ya han fallecido desafortunadamente. Y además tenemos la complicación del personal sanitario. Tenemos todo ahí una población de riesgo que desafortunadamente pues ya muchos de ellos están en complicaciones emocionales importantes. ¿A qué me refiero? Trastorno por estrés agudo, trastorno por estrés postraumático, trastornos del sueño, síndrome de burnout, fatiga por compasión, problemas psicológicos varios como trastornos depresivos, entre otros, que ya está afectando al personal sanitario. Es por eso que esta cuarta ola tiene como temática principal la problemática de la salud mental en todos los niveles y la implicación que tendrá en las conductas de autocuidado o de riesgo para el contagio por COVID-19 y también en relación a la recuperación de quienes estén o hayan estado afectados por COVID-19. Va a ser el año o los años en donde tendremos que abordar una de las temáticas más importantes en materia de salud mental, que será el duelo, la pérdida. Hemos tenido todo tipo de pérdidas. Han habido pérdidas muy dramáticas de familias enteras. El día de hoy también tenemos 2 pacientes embarazadas, que estuvieron embarazadas. Desafortunadamente ambas estuvieron intubadas, salieron adelante, pero el bebé o los bebés no pudieron salir adelante. Entonces vienen épocas difíciles de duelo, de pérdida, que tenemos que empezar a atajar, que tenemos que empezar a enfrentar y pues hay que empezar a observar a la familia, porque muchas cosas hemos perdido desde que ha empezado esta pandemia. Doctora, hay manifestaciones en base a estas cuestiones conductuales que comienzan las personas a expresar en torno a la pandemia, manifestaciones que comienzan a tomar estructura de conducta física, somática muy importante. Hablaba usted de alguna manera de este incremento de la violencia por la propia cercanía excesiva de las personas por el confinamiento, estos actos de suicidio, un incremento importante del alcoholismo por el propio encierro, el insomnio. ¿Qué magnitud puede tener esto para sus implicaciones desde el punto de vista de lo social, de lo sanitario, de lo conductual en general?
Bueno, pues ya hay inclusive estudios preliminares que nos hablan de que uno de los principales motivos de discapacidad laboral será la depresión o trastornos asociados. Eso pues tiene una implicación muy fuerte en la estructura laboral, en la estructura económica de un país y desde luego a nivel individual y de las familias que van a estar afectados por enfermedades psiquiátricas, psicopatológicas, psicológicas en general. Desafortunadamente, ya estamos atravesando esa tercera, cuarta ola y en ese sentido tenemos que empezar a emprender acciones. Parte de esas acciones tendrá mucho que ver pues, con las nuevas generaciones que estarán próximas a egresar de sus programas de estudio, que serán profesionales de salud en general, de la salud mental, profesionales de la nutrición. Todos tenemos que ir cerrando filas y la OMS inclusive ha hecho la recomendación de que este 2021 tiene que ser el año del autocuidado sobre todas las cosas, pero ya no dicho de dientes para afuera, porque a lo mejor eso lo venimos escuchando pues desde, yo qué sé, desde los años 70, ¿no? De la Organización Panamericana de la Salud, de la OMS. Ahora de verdad urge establecer políticas y sobre todo intervenciones que aboguen por el autocuidado y que nos permitan tener condiciones físicas y psicológicas que a su vez nos permitan sortear pues lo que vendrá en tiempos de post-pandemia. No serán fáciles los tiempos de post-pandemia. Consideren que hay toda una generación que no ha ido a la escuela, que hay una generación pues que está en casa, desde niños en edad preescolar, niños en primero, segundo de primaria, que no ha conocido presencialmente a sus compañeros. Se ha afectado el juego, la socialización, compañeros, por ejemplo, míos, pues que han tenido que hacer sus rituales pues de vida, desde casarse o divorciarse, o algún otro trámite pues de forma virtual, con todo lo que implica en la carga emocional. Tengo alumnos que han tenido que titularse pues sin reunión con compañeros, con la formalidad pues de una pantalla fría y pues ahí se acaba este tema. Y tenemos el gran problema de desempleo, la dificultad para insertarse laboralmente, toda una generación que se ha tenido que adaptar pues a estos medios o estos canales virtuales de intercambio. Tenemos todo un sistema educativo vulnerado y adaptado también a plataformas virtuales, pero no todos los profesores, no todo el sistema docente está adaptado para ello, hay un analfabetismo digital y bueno, muchas circunstancias que nos están rodeando, psicosocialmente hablando, económicamente hablando, que van a tener impacto directo en la salud mental y en los tiempos de pospandemia. Es por ello que claro que es relevante estos factores psicológicos que hemos estado abordando en materia de adaptación a los momentos actuales y de lo que vendrá posteriormente. Excelente. Esto, su plática en este momento me lleva a un punto que se me hace muy significativo. Aborda esta cuestión del autocuidado, la necesidad de convertirlo en una cuestión certera, en una cuestión de alcance real. Nos habla de la gran situación que tenemos frente a los sistemas educativos actuales, esta necesidad de recuperar la estructura y la forma, de recuperar y buscar nuevas cuestiones y estrategias. Y hablamos ustedes de los significados de importancia vinculados con las intervenciones que podrían hacerse. Tenemos de un lado la necesidad de recuperar ciertas situaciones. Tenemos del otro lado esta cuestión vinculada con las conductas de riesgo que el individuo podría generar y demás. ¿Considera usted, doctora, desde este ambiente, esta perspectiva, estas necesidades, estos grandes retos que tenemos, que son viables y efectivas las estrategias educativas de prevención que ayuden al mejoramiento de la salud mental en estos tiempos de pandemia para enfrentar lo que viene, doctora? Bueno, yo creo que a lo largo de la historia de las acciones preventivas y de promoción de la salud, al menos en México, no han sido resultados completos o esperados en el sentido de lo que se busca, que es mejorar la condición de la salud de la población general. Eso no ha sido así. Y tenemos indicadores duros, y pues esos indicadores duros están presentes. Lo que mencionaba sobre la obesidad mórbida, supermórbida, enfermedades crónico-degenerativas, que todos sabemos que esta complicación en la salud ha tenido que ver con el estilo de vida de las personas.
Los programas de promoción de la salud, por supuesto que tienen que tener un resultado efectivo, un resultado prometedor, pero hay que revisar esas metodologías. Se han empezado a hacer ya intervenciones durante la pandemia en comunidad. Creo que ahí van los enfoques al respecto, pero es importante adecuar esos programas, esas políticas a la realidad de una localidad, que no es la realidad de una gran ciudad o que no es la realidad de otros de los estados hacia el interior de la República. Entonces tenemos que adaptar esas realidades a lo que se requiere, tenemos que adaptar las intervenciones en función de los alcances y de las limitaciones que el contexto nos va proporcionando. Y algo muy importante con lo que tenemos que batallar, que son las medidas de bioseguridad, con las que además tenemos que agregar estas intervenciones en comunidad, por ejemplo. Yo soy, la verdad, una ferviente de las políticas de intervención en materia de salud. Creo que funciona, soy ferviente admiradora en ese sentido, pero creo que es importante pues sacar la idea del escritorio, sacar la idea de nuestras computadoras y de verdad aterrizar esas ideas pues a la realidad de una comunidad. Y bueno, y hablo de comunidad en todos los niveles, desde empezar por nuestra familia, empezar por nuestro consultorio, si tenemos un consultorio, si vamos a abrir un consultorio, si estamos trabajando en la institución pública, si estamos trabajando en la institución privada, si estamos próximos a insertarnos laboralmente, si vamos a hacer trabajo en comunidad, todo aporta. Todas las estrategias que podamos aterrizar verdaderamente y evaluarlas en los indicadores adecuados aportan. Y bueno, pues parte de la llave o del secreto de esas intervenciones, desde mi punto de vista, siempre será la interdisciplina. Alimentarnos de la interdisciplina, de lo que cada uno de nosotros podemos aportar desde nuestras diferentes especialidades. ¿Hacia qué objetivo? Recuerden, hacia el objetivo del autocuidado. ¿Cómo vamos a hacer para que esa comunidad, para que esa persona pueda empezar a tener, pues por lo menos un programa de activación física, a tener una mejor alimentación, considerando también que habrán limitantes económicas o de acceso a los alimentos? ¿Cómo podemos hacer para que esa persona use el cubrebocas de forma adecuada? ¿Cómo podemos hacer para que esa comunidad tenga o adopte acciones, aunque sean chiquititas, orientadas al autocuidado de esa comunidad o de esa sociedad? Y estamos en ese punto, ya no podemos esperar más tiempo. Tenemos que hacerlo ahora, desde nuestras trincheras, desde nuestros ámbitos, desde nuestros hábitos con nuestras familias. Hay que empezar a hacerlo ahora. Sí, doctora, yo coincido totalmente con usted. Y es significativo en la literatura los problemas de contextualizar las intervenciones. Hay veces que la estructura metodológica que proponemos desde un punto de vista teórico está muy bien conformada. Cuando empezamos el proceso de contexto perdemos la mira y entonces aparecen todas estas dificultades que usted ha mencionado. A mí me gustaría, mi estimadísima doctora Lucía, a modo de cierre, un poco esto visualizándolo ya más estrecho, desde el punto de vista, según su opinión experta, ¿cuáles serían las mejores recomendaciones en el contexto del individual para el cuidado personal de la salud mental bajo las condiciones de la pandemia, que no lo pongan a uno en riesgo fatal o en riesgo de contagio? Bueno, hay varias recomendaciones, pero vamos a las más prácticas. Definir el autocuidado. ¿Qué vamos a tomar en cuenta para el autocuidado? Cosas básicas, las principales. Nuestro sueño está bien, alcanzamos a dormir las horas que debemos de dormir y además este sueño reparador. Son preguntas que hay que irnos haciendo. Número 2, nuestra alimentación es saludable. Hacemos una forma ordenada de nuestros diferentes alimentos a lo largo del día. Número 3, tenemos cambios en nuestro estado de ánimo que nos generan malestar, que nos cuesta trabajo contener o controlar. ¿Cuáles podrían ser? Irritabilidad, ansiedad, inquietud, esta fatiga pandémica que ya se ha descrito en diferentes papers, una sensación de hartazgo continua. Hay dificultades en la interacción con nuestros familiares o si vivimos solos, estamos en una dificultad para ir manejando la situación en soledad. Tenemos que irnos haciendo varias preguntas al respecto. De cuando empezó la pandemia a la fecha, ¿han cambiado cosas para mal o para bien? ¿Cuáles? Si lo podemos anotar, hay que anotarlo. Nuestro peso,
Nuestro peso ha aumentado, ha disminuido. ¿Cuándo ha sido la última vez que me hice un análisis completo de sangre, de los básicos? Si no lo hemos hecho, hay que hacerlo. ¿He tenido COVID? Que esa es otra de las preguntas. Y si he tenido COVID, ¿cómo me ha afectado? ¿De qué manera? ¿Estoy llevando un control y un seguimiento para ello o no? ¿No he tenido COVID? ¿Qué tengo que hacer para seguirme cuidando? ¿Qué tengo que hacer para evitar contraer o contagiarme de este virus que puede generar la enfermedad? Tenemos que organizar nuestra rutina, tratar de, aunque estemos en casa o en confinamiento, para los que así estén pasando esta pandemia, tenemos que tratar de organizarnos, no tener un desorden, tener un horario para hacer algo de actividad física, un horario para conectarnos si estamos conectados a algunas de las actividades, o para hacer home office, o para conectarnos a nuestras clases. Tenemos que tener, ojo, un tiempo para dedicarnos al tiempo libre. ¿Qué cosas hacíamos antes de la pandemia que dejamos de hacer? Hay quien puede tener acceso a películas, verlas, escuchar música. Hay quien toma clases, que ahora hay clases de todo, y de todas las cosas que podemos encontrar en internet, las hay de forma gratuita. Si tenemos dificultades para retomar el tiempo libre, hay que evaluar nuevamente nuestro estado de ánimo. En tiempos de pandemia es cuando más programas gratuitos de apoyo a la salud mental se han generado, pero ¿qué creen? No se usan. Entonces tenemos que observarnos, y si no estamos bien, si tenemos dudas inclusive de si estamos bien, podemos pedir apoyo. La UNAM tiene un programa de apoyo, es totalmente gratuito, y así podemos encontrar diferentes instancias, que eso es algo muy curioso, que imagínense ustedes que es cuando más programas se han diseñado y se han aterrizado y no se están usando. Y eso no es porque no haya problemáticas de índole psicológico o emocional. Es que muchas veces estamos sumergidos en esta circunstancia pandémica, y por otro lado, la forma en que están estructuradas estas plataformas para acceder al apoyo psicológico a lo mejor no son las apropiadas para facilitar esa cercanía o esa búsqueda de ayuda profesional. Entonces, resumiendo, autocuidado, ¿qué podemos hacer para prevenir complicaciones psicológicas? Esa acción general del autocuidado, el sueño, la alimentación, la actividad física, controlar nuestros parámetros, los más elementales, nuestro peso, por ejemplo, algunos análisis de sangre generales, ver desde dónde estamos partiendo, si hemos tenido COVID, tener un seguimiento al respecto, buscar ayuda profesional, la hay, podemos nosotros acceder a esa ayuda profesional, y empezar también a hacer un autodiagnóstico de cómo nos encontramos. Si no nos rescatamos nosotros, va a ser muy difícil que alguien o algo en ese pensamiento mágico de repente resuelva una situación individual que requiere atención. Insisto, todos de alguna manera hemos sido afectados por esta situación de pandemia, en mayor o menor medida, por momentos o por estados intermitentes, pero sí, lo que sí es fundamental es empezar a emprender acciones orientadas pues a la prevención de complicaciones emocionales, a la prevención de complicaciones médicas o físicas que puedan vulnerarnos en tiempos de pandemia, y hacer todo lo posible, eso es una recomendación personal, todo lo posible por aguantar lo más que se pueda sin contagiarnos. Si ya nos contagiamos, entonces hacer todo lo posible por evitar recontagiarnos. Recuerden que esa es una realidad, nos podemos recontagiar. Si ya nos contagiamos, tenemos que hacer todo lo posible por mejorar nuestra condición de salud, y desde luego recuerden cuidar las relaciones interpersonales, amistad y familia. Aunque haya distanciamiento físico, pues habremos de cuidar la cercanía afectiva, la cercanía emocional, que también nos lo permiten las redes sociales, o también se puede construir a pesar de la distancia física que pueda haber. Y bueno, pues hay que tratar de emprender un concepto que se llama la resiliencia, que es la capacidad que todos los seres humanos tenemos y que la podemos ejercitar, y que tiene que ver con sobreponernos en tiempos de adversidad. ¿Podemos estar bien en tiempos de pandemia? Sí, sí podemos estar bien, pero hay que trabajar para lograr ese estado de bienestar aún en la adversidad, y ese trabajo se llama autocuidado. Doctora Lucía Ledesma, es un deleite escuchar su opinión experta en estos aspectos tan importantes vinculados con la salud mental en tiempos de pandemia. Ha hecho usted un recorrido significativo, algunos elementos muy notorios. La comunidad académica del Instituto de Estudios del IFRINE agradece infinitamente este esfuerzo que tiene usted de compartir con nosotros su conocimiento, y
Le adelanto un agradecimiento de todos los académicos y personal de salud que van a tener acceso a esta información derivada de esta entrevista. No nos queda más a nosotros que decirle, comunicarle que se mantiene totalmente activa la invitación a nuestro instituto tan pronto la pandemia nos dé un respiro para que esto se pueda concretar en un futuro. Le deseamos a usted, que está en esta primera trinchera, con otro grupo notorio de héroes mexicanos, esta primera trinchera de atender al personal enfermo y al personal que está en las áreas de COVID, que se cuiden mucho, que estén totalmente pendientes de cómo van avanzando para que no se pongan en exceso de riesgo. Muchas gracias y gracias muchas. Muchas gracias, maestro José Joaquín García Orrio. Para mí es un honor estar nuevamente en este instituto. Esperamos desde luego estar pronto con ustedes. Ya llevaremos a Harley y el Tuerto para que nos recuerde a todos las medidas de autocuidado y pues esperemos que pronto todos podamos estar vacunados y pronto todos podamos regresar a una normalidad no pandémica de la que podamos disfrutar de diferente manera. Les mando un abrazo y muchas gracias. Hasta pronto. Igualmente, doctora, que esté bien.